En la sección de Vaerá, sabemos nosotros que la Torá nos habla sobre las Makot, las plagas que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, propinó a Mitzrayim por su obstinación de no querer dejar salir al pueblo de Israel. La séptima plaga que aparece al final de la sección de Vaerá, la Parashá Vaerá habla de 7 plagas que ya eventualmente ya estuvimos explicando. La séptima plaga, la última plaga que aparece en la Parashá Vaerá, es la famosa plaga del granizo, Barad. El Barad que aparece en Parashá Vaerá. Y hay que entender este concepto de Barad, y para entender el concepto de Barad debemos ver las diferencias, la cuestión original que hay, y a partir de las diferencias y de las diferentes preguntas que vamos a hacer, vamos a entender el concepto profundo, tratar de entender el concepto profundo de las Barad. Como primera pregunta podemos hacer, que nos dice acá la Torá en el capítulo 9 del Shemot, Parashá Vaerá, dice, como prólogo a la Makat Barad, dice: Odeja mistolel veami. Mistolel, hay que entender qué significa la palabra mistolel. Odeja mistolel veami levilti shalham. Todavía mistolel, así dice Hashem, le dice a Mitzrayim, le dice a Paró, Melech Mitzrayim, odeja mistolel. ¿De qué la palabra viene? ¿De dónde viene la palabra mistolel? Esa palabra rara, difícil de entender. Jajamí me explican, tratan de entender la traducción para entender bien el versículo. Deja mistolel, así empieza, así encabeza la plaga de Barad, del granizo. O deja mistolel ve a mí. Mistolel el castellano dice: todavía te estás ensoberbeciendo, todavía te estás enorgulleciendo. Mistolel es gavá, es decir, que la Macá de Barad, la plaga de Barad, viene a sacar justamente la soberbia de Mitzrayim. Todavía te estás ensalzando. Esa es la palabra, mistolel. ¿De dónde viene la palabra mistolel? Etimológicamente, ¿dónde viene la palabra mistolel? Jajamí me explican de dónde viene la palabra mistolel. Hay una acepción, mistolel. La palabra mistolel aparece en Rashi cuando habla de Yosef HaTzadik. Cuando habla de Yosef HaTzadik, dice Rashi, cuando dice que Yosef se peinaba y se ponía bonito, y a raíz de eso nosotros sabemos que Yosef HaTzadik, a raíz que se peinaba y se arreglaba, justamente tuvo la circunstancia que le sucedió, como nosotros sabemos, que tuvo un percance con la esposa del ministro. Y sobre las palabras que Yosef se arreglaba y se ponía bonito, dice Rashi que él se consideraba una persona importante. Ojel beyote un mesalsel besearo. Mesalsel, silsulim. En hebreo la palabra silsulim significa los rulos. Se hacían los rulos. Mesalsel significa que se hacían los rulos, se ponía bonito, se embellecía. Mesalsel, dice Rashi sobre Yosef HaTzadik, mesalsel besearo. Se arreglaba y se hacían los rulitos, se ponía bonito, y así le fue. Justamente él se consideraba una persona importante, una persona con poder, y ese poder lo llevó justamente a embellecerse. En este contexto, ahora entendemos cuando la Torá dice odeja mistolel, lo que quiere decir, en otras palabras, vos te estás ensalzando, vos te estás enorgulleciendo sobre el pueblo de Israel. Justamente tu jerarquía y tu poder haces esclavo al pueblo de Israel. Esa es la idea. Odeja mistolel. Y yo lo que dice Hashem, lo que quiero lograr con el Barad, lo que quiero lograr con esta macá, con este golpe, es justamente que se te vaya la soberbia, mistolel. Vuelvo a repetir, la palabra mistolel viene la palabra mesalsel, el mismo yoresh, la misma raíz, mesalsel besearot, dice Rashi, justamente porque Yosef se consideraba una persona importante, se daba como esas ínfulas de ponerse bello, ponerse lindo, de ahí viene. Entonces Hashem le dice al faraón, esa soberbia
yo te la voy a sacar. Eso justamente habla específicamente en relación a Barad, al granizo. Otra cosa distintiva de esta séptima plaga, la plaga de Barad, que Hashem anuncia, como en la guerra, anuncia, muchachos, se viene la hecatombe, pueden retirarse, pueden salir del campo de acción. Eso significa una benevolencia. Entonces dice acá la Torah que Hashem le dice a Moshe que le avise a los egipcios que se viene el granizo, y por cuanto que se viene el granizo, dice acá la Torah que cada persona agarre su ganado, que agarre todo su ganado y que lo ponga bajo techo, en los establos, en los corrales, para salvarse. Y así dice la Torah, Airé, Edvar Hashem, nos dice acá la Torah, y aquella persona que era temerosa de la palabra de Hashem, efectivamente salvó su ganado. Mirá qué real que está esto, mirá qué concreto, y como al día de hoy, justamente, que el ejército le dice a la gente, no nos queda otra que atacar a los terroristas. Entonces, pero antes, es sabido que antes de atacar, y como Hasbe Shalom, esta gente perversa y mala, se esconde y toma como escudo humano a la gente civil, entonces avisan con determinación y con anticipación, avisan y dicen, se viene el ataque, por favor, no queremos dañar a gente inocente, si hay inocentes realmente. Y dice acá la Torah, Airei Dvar Hashem, la persona que temía por su vida, que temía a Hashem, entonces tuvo el tiempo necesario para poder guardar en sus establos, a su rebaño, y así se salvó el rebaño, y así no afectó el rebaño de la Makat del Barad. Entonces hay diferencia, o sea, no eran Yehudim, pero hay que temer a Hashem, hay que respetar a Hashem y ser sensibles. Si vinieron ya 6 cosas, si vinieron 6, va a haber una séptima también. Entonces eso significa ser percatado, ser diligente y temer a Hashem, respetar a Hashem, como diciendo, Hashem ejecuta, Hashem acciona, entonces vamos a portarnos bien. Entonces eso es lo que dice acá la Torah, que todas las personas que respetaban la palabra de Hashem, consideraban la palabra de Hashem, guardaron sus rebaños, los guardaron todo, y así es como se salvaron. Eso es una segunda cosa interesante para rescatar de la plaga de Barad. Y otra cosa muy interesante para rescatar de la plaga de Barad, que es algo conocido, ya lo hemos estudiado, que es un Barad raro, es raro, este granizo es raro, porque dice, Vaí Barad Vaesh mi la caja, ¿no? Ya dice, los Jajamim dice que acá hubo un Nes Betoch Nes. Nes Betoch Nes significa un milagro dentro de otro milagro. El milagro mismo es, como claramente dice la Torah, que fue enorme, fue un granizo, la misma Torah testigua, que nunca se vio una cosa así. Ya de por sí eso ya es un milagro, que vino un gran granizo del Shammai. Eso es número 1. Y el otro milagro, explican los Jajamim, dice acá la Torah, Veibarad vesh mit la caja betoja barad, que había un nesh, había un fuego dentro del Barad, dentro del granizo que está hecho de keras, que está hecho de agua, del hielo, había dentro, como nosotros ya sabemos, dentro del granizo había fuego. Eso dice la Torah, Vaí Barad Be'esh mit la caja, el fuego estaba betoja Barad, dentro del Barad, dentro del granizo. Y eso, como vuelvo a repetir, como dicen los Jajamim, Nes Betoch Nes, había un milagro y también había otro milagro. Esto es lo que debemos entender, ya que hay un milagro, ya es algo raro, porque Hashem no hace milagros así porque sí. Y acá hay 2 tipos de milagro. Había fuego dentro del keras, dentro del agua, que generalmente no subsisten las 2 cosas a la vez, o hay fuego o hay agua. En el Shammai sí subsisten, en el Shammai sí pueden persistir, sí puede existir. Nosotros vemos un trueno, vemos un rayo y vemos el agua. En el cielo sí existe el fuego y el agua, y eso es el milagro del Shammai. No sé, Shalom y broma, como siempre hablamos. Entonces, para 3 cosas diferenciatorias, 3 cosas que llaman la atención, y esas 3 cosas es para meternos de lleno, para poder explicar el concepto del Barad. ¿Qué vino a ser el Barad? El granizo. Entonces, lo primero, deja Mistolel. Mistolel, dijimos la palabra mesalcel, o sea, todavía sos arrogante. Mesalcel,
Hay que ver la palabra mesalcel, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que acá avisa. Esta es la primera vez que dice, ay, acá hay aviso, acá avisan. Y dice, muchachos, se viene con todo. Entonces la gente, los que respetaban a Hashem, dice, si ya 6 veces pasó una cosa, la séptima también va a pasar una cosa. Entonces la gente que respetaba a Hashem guardó su rebaño, su número 2. Y número 3, vamos a decir, lo raro es que el granizo, había fuego, claramente la Torá testigo, Barad Besh, Mitlakahat, Betojaesh, el Barad había Esh. Entonces, también la misma palabra Barad, debemos entender de dónde viene la palabra Barad, qué significa la palabra Barad. Mistolel, Barad, Jajamim me explican que la palabra Barad es una conjunción de 2 palabras. Ba-rad. Va es Baruch Haba, viene. Y Rad es red. Red significa una persona red, una persona conquista. Red. Mardut en hebreo significa un látigo, que una persona va y conquista, somete a la otra palabra. Justamente lo que estamos hablando ahora. Lo que Barad significa va a venir el granizo y va a someter a los egipcios. Barad, red significa bajar. Justamente bajar el látigo, justamente en forma de dominio. O sea, vos te crees lo máximo, o deja mistolel, acá ya vamos entrando en el tema, o deja mistolel, vos te crees, te estás ensalzando y vos ves al pueblo judío que está abajo, y vos lo pisás y lo esclavizás y lo haces sufrir, eso es mistolel, te estás vanagloriando y lo estás destruyendo al pueblo de Israel. ¿Qué es esta cosa? Entonces vos estás sometiendo, no corresponde, y menos al pueblo de Israel. Haz Shalom, el pueblo digno de la realeza. Vos estás sometiendo al pueblo de Israel. Barad, va a venir un castigo muy grande del Shamayim. Barad, significa va a venir el Rad. Rad significa el castigo, el que viene de abajo. Para explicar la palabra Barad, y Jajamim me explican sobre Yosef Atzadik, que cuando Yosef Atzadik se da a conocer a sus hermanos, le dice a sus hermanos, Marú, vayan a buscar a papá, Redá Elai, bajen hacia mí, como diciendo, vengan hacia mí, que yo soy acá el que domina Egipto. Red Elai, bajen hacia mí significa sométanse a mí. La palabra red significa eso, sometimiento. Entonces, Barad, Hashem va a demostrar quién es el soberbio y quién se somete realmente. Ese es el concepto de Barad. Barad significa sometimiento, que Hashem va a someter a todos los perversos que no entienden la grandeza de un ser humano, la grandeza de un Yehudí. Y como dijimos antes, cuando el faraón vio pisado al pueblo de Israel, va y lo pisa más. Entonces es un mistolel, se regocija y le ensalza, y justamente pisando al pueblo de Israel. Hay algo muy bonito, dice, hay un Rashi que le trae la Gemara trae algo precioso, dice, sobre cuando habla de Jacob y Esav. Rashi trae cuando nace Jacob y Esav, dice, hay un Rashi precioso, dice, Lo nimnetatzur ela mijar benashel Yerushalayim. Lo nimnetatzur, dice, no fue construida Tzur, Ela mi Jurbaná Yerushalayim, sobre las ruinas. ¿Sabes cómo se construyó Tzur? Me Jurbaná Yerushalayim, de la destrucción de Jerusalén. O sea, cuando te pisan, cuando te ven caído, te pisan. Entonces, ¿sabes cuándo se empezó a construir Tzur? Tzur se empezó a construir cuando se destruyó Jerusalén. ¿Qué es Tzur? ¿Qué es Tzur? Esa es la pregunta. Tzur es Notzri. Explican los Jajamim, Tzur es Notzri. ¿Qué es Notzri? Yo voy a preguntar algo. ¿Qué es Notzri? ¿Qué significa Notzri? Notzri es el idioma hebreo que se llama al cristianismo. Tzur, Mitzrayim. La palabra Tzadik Reish es Mitzrayim. Tzur es. Tantos problemas trajo. Notzri significa Tzur. Tzur significa Notzri. Cuando, en forma, vamos a decir, histórica, cuando comenzó a justamente a pulular, cuando dio comienzo prácticamente el cristianismo, cuando se destruyó Jerusalén en la época del segundo Beit HaMikdash, sobre las ruinas de Jerusalén. ¿Qué dijo la gente? Hashem Haz Shalom Bar Minam, Hashem se olvidó de sus hijos,
Hasbe Shalom, no se olvidó, lo reprochó. Cuando una persona ve que una persona está reprochando a su hijo, no es que no lo quiera, al revés, lo quiere tanto que lo reprocha, si no, no lo reprocharía. ¿Qué entendió la gente? Hashem Azab, Hashem se olvidó, entonces ahora vamos a Data Hadashah, ahora vamos a hacer algo nuevo, reformismo nuevo, ¿por qué? Porque los judíos están bajos, eso dijo el faraón, Mitzrayim, Tzur, el faraón dijo, los judíos están bajos, vamos a pisarlos más. Vos haces eso, va a venir un Barad, va a venir el granizo Barad y va a demostrar la grandeza del Malhut de Israel. Entonces eso dice Rashi en forma impresionante. Lo Nimneta Tzur, no fue construida Tzur, el imperio de Tzur, de Notzri, romano, griego, esto, lo otro. ¿Cuándo empezó a construirse? En las ruinas, sobre las ruinas de Jerusalén, cuando vieron el sometimiento. En vez de entender esto, pisaron más todavía y allí sí creció. Eso Rashi explica con respecto de Jacob y Esau. Sobre esto hay una hermosa historia del famoso libro que se llama el famoso libro del Kuzari. El famoso libro del Kuzari, muy famoso, del año 1100, donde el rey de los Házaros en el Cáucaso, por Rusia, por ahí, en el año 1100, decidió que su vida estaba vacía y decidió unirse a alguna ideología, a alguna doctrina. Es por eso que empezó, justamente llamó a un cristiano y después llamó a un musulmán y después al final de todo llamó al rabino Yehuda Leví. Y el rabí Yehuda Leví atestigua que él vio en las yeshivot, en las clases, el Talmud, en las clases talmúdicas, academias talmúdicas de Toledo, que en el año 1100 en España, que había descendientes los házaros de esta gente del Cáucaso. Entonces ya después empezó a inspirarse y empezó a profundizar sobre la grandeza del judaísmo y quedó realmente muy impactado y muy maravillado y realmente decidió convertirse al judaísmo después que no le cerraba ni el cristianismo ni los musulmanes. ¿Qué le enseñó un musulmán? A tirar bombas, ¿qué te puede enseñar? Entonces, cuando encontró el Yadut, se maravilló en forma impresionante y fue detrás del judaísmo y se convirtió a él y convirtió a toda su gente al judaísmo. Eso está plasmado en el libro Kuzari. Y ahí cuenta que cuando ya eran prácticamente amigos de un rey, le dice: Señor, excelencia, mi excelencia, le quiero hacer una pregunta. Le pregunta el Rab, le dice: ¿por qué, si el judaísmo es lo principal, es lo primero? Cuando una persona quiere hacer una compra, va al distribuidor, va al fabricante, va al primero. Vos primero te rascaste la oreja al revés. ¿Por qué empezaste por una cosa y empezaste por la otra cosa y el judaísmo lo dejaste al final? Tendrías que haber empezado por casa materna, por casa matriz, por el principio. ¿Cómo es que empezaste al final? Eso fue lo que le preguntó el rabino. Y le preguntó: lo que pasa es que el pueblo judío en el exilio lo que pasa es que lo vi tan degradado al pueblo de Israel y tan caído al pueblo de Israel, con tantas penurias, que el holocausto, que la Inquisición, que el 7 de octubre, que la AMIA, y que esto y que lo otro. Nunca me hubiera imaginado que Dios está con ellos, porque no está en su apogeo. Y es ahí que el rabino le contesta que le quería enseñar algo muy interesante, que es el concepto de Galut, del exilio. Lo que pasa es que el pueblo de Israel en este momento está en exilio, que Hashem justamente no está aleccionando. Este es el concepto muy interesante, lo que estamos hablando acá. Entonces lo relacionamos con lo que dice acá la Torá, que cuanto más sufría el pueblo de Israel, más el faraón se envalentonaba y más los pisaba. Entonces Hashem dice: Mistolel, vos te van a gloriar, la belleza de Egipto, de las condiciones de Egipto, de la estructura de Egipto. Yo voy a tirarte el Barad, el Shammai, va a venir toda la fuerza del Barad para derribar tu soberbia. Eso es lo primero. Mistolel, viene el Barad. Lo segundo que preguntamos es: ¿por qué acá avisa? Acá avisa, da aviso y dice: y todo el que temió la palabra de Hashem guardó sus animales. Para entender que la reprimenda de Hashem viene con Gesed.
vienen con bondad. Entonces acá nos avisa, por cuanto que está hablando justamente del Barad que viene del Shamayim de Hashem, lo primero que te avisa es que todas las cosas que vienen de Hashem vienen con clemencia y vienen con misericordia, como lo vemos, como dijimos anteriormente, que antes de cualquier acción primero se avisa lo que se va a hacer para que todos los que supuestamente son inocentes se retiren y se resguarden, que con ellos no es el problema. Entonces vemos la segunda pregunta y dijimos la tercera pregunta justamente que el agua está con el fuego. Dijimos que no era un granizo convencional, de hecho no era convencional, como explicamos antes que no era convencional. ¿Por qué no era convencional? Porque ya era muy grande, era algo que nunca se vio en la historia, una cosa así, pero de todas maneras tenía fuego. ¿Qué significa este agua con este fuego? Justamente el agua significa como hablamos antes, la clemencia, el agua que viene del cielo, que se sacia y que purifica, y que todas las propiedades hermosas que tiene el agua es gesed, el agua es bondad, es cristalina, es pura, es sana, el agua es toda la bondad, pero juntamente con esa bondad viene el fuego significa el rigor, porque si a esta gente que se te sube a la cabeza, el faraón que se te sube a la cabeza, y en todas las generaciones la gente que se te sube a la cabeza con el agua sola, con la Torá es la teoría, no va a ser con Torá, necesitas poner los límites, como dice la halajá, claramente que cuando el pueblo de Israel está en su tierra y uno ve que vienen de afuera, vos no sabés, vos presumís, no sabés qué pasa, tenés dudas para qué vienen, si vienen para, dice la halajá, si vienen para hacer un acto comercial o si vienen a atacar, la persona tiene que agarrar las armas en Shabbat. A pesar, en Shabbat no se puede agarrar armas, pero si vos incluso por la duda que vos tenés, si vienen a atacar o no vienen a atacar, incluso en la duda, no sabés, tenés la presunción, no sabés, tenés que agarrar las armas para defender la tierra de Israel de los Yehudim. Entonces, no es solamente el agua, la bondad, porque acá te están viniendo con rigor. Cuando te vienen con rigor, también tenés que aplicar el rigor. No entienden otra cosa. Son gente que no le da la cabeza para entender la bondad tuya, la bondad de la Torah. Entonces hay que poner límite. Ese límite es el fuego. Por eso del Barad, que Barad viene el sometimiento. Barad, vos no entendés, vos mistolel, vos te enorgullecés, vos estás pisando cabeza, no vas a pisar la cabeza, ¿por qué? Y menos al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel está acá arriba. Entonces justamente viene el Shamayim, viene del Shamayim, del cielo, viene el Barad, que es agua con fuego, el agua que significa la bondad, la Torah, y conjuntamente con la bondad viene el límite, la severidad, justamente porque se te subieron a la cabeza. Entonces, porque se te subieron a la cabeza, vos tenés que usar el fuego, el límite, justamente el fuego, ese fuego que desbasta. Por cuanto de que vos no buscaste esa situación, vos querés hacer un mundo mejor con el agua, con el gesed, con el amor al prójimo, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si te vienen a querer someterte, a querer avasallarte en tu propia tierra, en tu propia casa, ahí tenés que usar el límite, ahí tenés que usar el fuego. Está claramente la actualidad de la Torá en forma impresionante. La Torá nos dice, aquella persona que se te quiere subir a la cabeza, así como el faraón, y todos los faraones de turno, como dice acá la Torá, no lonim netat sur ela mejurbaná Yerushalayim, cuando está Yerushalayim mejurbaná, cuando Yerushalayim está en la destrucción, el Yudeim aparentemente está en decadencia, y uno aprovecha esa decadencia para subirte más a la cabeza, entonces justamente viene el Barad. El agua, la Torá, que es el agua, se compara a la Torá, la bondad de la Torá, conjuntamente con el fuego de la Torá, el límite de la Torá, porque no entienden otra cosa, ¿no? ¿Qué le vas a explicar? Teoría, no entienden teoría, no les da la cabeza. Los que sí entienden el fuego, vas a entender fuego, justamente para respetar, para hacerte respetar. Justamente eso es lo que nos cuenta la Torá. Así fue cuando salimos de Mitzrayim, cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, dice que lo decimos todos los días en Shirat Hayam, lo decimos todos los días cuando se abre el Mar Rojo, dice que todos los pueblos se estremecieron. Llamó a Mimir Gazun, todo el mundo se estremeció de pavor, tuvieron pavor, porque esa es la realidad. Cuando uno ve un Yehudí,
lo único que tiene que hacer es temblar. ¿Por qué? Porque es el hijo del rey. Como dice la Torá, cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, llamó a mí, cuando el pueblo de los pueblos escucharon de la grandeza del pueblo de Israel, dice, lo decimos todos los días, la gente empezó a temblar de pavor, porque así es justamente la realidad de las cosas. El pueblo de Israel es lo más grande que hay. Ahora, vos no entendés eso, tu capacidad, sos tan chiquito, sos tzur significa sos Mitzrayim, que no entendés eso. Perfecto, lo vas a entender. ¿Cómo lo vas a entender? O por las buenas o con el barad. Así, vos mistolel, vos pensás que Hashem no está con los Yehudim, como dijo el Kusari. El Kusari dijo, yo pensaba que Hashem no está con los Yehudim. Ah, vos pensás que Hashem no está con los Yehudim. Así te va a ir pensando que Hashem no está con los Yehudim. Entonces justamente vino del Shamayim, y vino el agua, y vino el fuego. Betoj, dentro del agua había fuego. Ese fuego justamente son los límites para que la gente entienda la grandeza del Am Israel, que no podés tocar a un Yehudí porque Yehudí está con Hashem. El Yehudí tiene la brajá de traer justamente todas las cosas buenas al mundo. Así se entendió al principio de la salida de Mitzrayim, como dice para allá Bellalach, la gente escuchaba y se estremecía de pavor, un Yehudí, la gente temblaba de miedo. Justamente hay gente que no entiende eso, entonces no entiende que la tierra de Israel es del pueblo de Yehudí, es del pueblo de Israel. Como claramente dice la halajá, si viene y uno no sabe a qué vienen, si vienen por una cosa o vienen por la otra, no importa, tenés una presunción, directamente agarrar las armas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden otras cosas. Si le vas a hablar buenito, no entienden el idioma buenito porque su cabeza está tronchada, su cabeza está trunca, no entienden cosas buenas, no entienden de teoría, no te queda otra que usar el fuego. Ese fuego justamente del Shammai, el agua con el fuego. Entonces justamente así quedan contestadas las tres preguntas. ¿Qué significa la palabra mistolel? Mistolel significa mesalcel, besiarot. Él se vanagloria, se ensalzaba. Incluso en castellano es parecida, mesalcel, se ensalzaba. El faraón justamente, por eso vino el granizo del Shammai justamente y le avisa que va a venir el granizo. Y todo el que respetó a Hashem, porque generalmente hay gente que teme a Hashem, entonces ellos se salvaban justamente por enseñarnos que esto viene con bondad, no es una severidad, no es algo malo. Los Yehudim somos extremadamente clementes, extremadamente bondadosos y misericordiosos, pero que no te tomen de tonto, esa es la idea, que no se te suban a la cabeza. El faraón se nos subió a la cabeza y toda la gente que se nos sube a la cabeza terminaron mal. Así nos cuenta la historia y así lo podemos ver claramente, que toda la gente que se nos subió a la cabeza terminaron absolutamente mal. Nosotros estamos y ellos no están. ¿Por qué? Porque tenemos el agua dentro nuestro y tenemos el fuego dentro nuestro. Justamente Am Israel en la tierra de Israel, con toda la verajá y entendiendo las cosas del Malhut, quién es el reinado, de quién es la tierra de Israel, del Am Israel, y cuando las cosas van a funcionar de esta manera, todo va a tener bendición y todo va a andar de mil maravillas.